Y vamos a hablar en esta mañana un tema poderoso, una palabra que nos va a desafiar en la fe, una palabra que nos va a dimensionar en nuestra vida espiritual, que nos va a desafiar a ir más allá, que nos desafía a ir la milla extra, recordando las palabras de Jesús cuando dijo: el que te pida prestado, dale. El que quiera tomar tu túnica, déjale también la capa. Y luego dijo: el que quiera ir contigo una milla, ve con él 2. Y de eso hablamos. Ir la milla extra es ser esforzados, es dar lo que podemos habitualmente y más. Y en estos tiempos de desafío, esta milla extra cobra sentido, porque Dios va a trabajar con hombres y mujeres con esa mentalidad, con ese espíritu para el reino de Dios. La actitud de ser esforzados, valientes e ir la milla extra para gloria y honra del Dios eterno. Nos dice entonces la palabra del Señor. Libro primero de las Crónicas, capítulo 11, versículos 10 al 19, dice de la siguiente manera. Repito, primer libro de Crónicas. Agradezco a los hijos ir poniendo allí los textos bíblicos bien concentraditos, para que quienes nos acompañan, que no pertenecen a la familia Filadelfia, proyección del reino, pero que sí pertenecen al pueblo de Dios, puedan tomar nota con nosotros y disfrutar de nuestra transmisión. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 10 al 19, dice así: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jazobeam, hijo de Admoni, caudillo de los 30, el cual blandeó su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, Israel huyó. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque el Señor los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim, que significa valle de los gigantes. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Dios, para el Señor, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto, que había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído. Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3
valientes. Honramos el nombre de el Dios eterno. Predico esta mañana bajo el título Valientes que se quedan cuando otros se van. Valientes que se quedan cuando otros se van. Y escúcheme con buena atención, por favor. Estamos viviendo un tiempo especial. A este tiempo que vivimos podemos llamarlo también un tiempo crucial. Podemos llamarlo un tiempo de trascendencia. Podemos llamarlo también un tiempo de desafío de alto nivel. Y es un tiempo donde la fe es probada. Pero es un tiempo donde no es probada solo la fe, sino los principios de vida. Es un tiempo donde se está probando la lealtad. Es un tiempo donde la fidelidad es puesta a prueba. Es un tiempo donde los íntegros tienen que seguir siendo íntegros. Y es un tiempo donde el pueblo de Dios debe esforzarse por modelar a Dios. Y cuando digo modelar a Dios, estoy diciendo que la gente te exigirá al punto de ver a Dios en ti y no que solo hables de Dios como un Dios histórico o como un Dios bíblico, sino como el Dios de tu vida. Es el tiempo entonces en el que Dios desafía a los valientes y desafía a su pueblo para ir más allá, para dimensionar en la fe y para hacer de la vida espiritual y de nuestro servicio algo práctico y más aún algo funcional, porque el evangelio del reino de Dios presenta a un Dios funcional con un mensaje que funciona. Y funciona porque transforma corazones, funciona porque cambia vidas, funciona porque restaura hogares, funciona porque enseña el gobierno de Dios sobre la tierra. Es funcional porque enseña a un Dios que está en control en cualquier circunstancia, en cualquier eventualidad. A un Dios poderoso no solo cuando ríes, sino un Dios poderoso también cuando lloras, y que tiene poder para consolarte si lloras. Y abre tus ojos en medio del panorama oscuro y denso para que puedas ver una salida en medio del conflicto. A estas personas en la Biblia se les llama valientes. A estas personas en la Escritura se les llama consagrados. Este tipo de hombres y mujeres son los que han sido llamados por Dios, los que han aceptado una asignación de Dios, los que han afrontado el desafío diciendo sí y han permanecido en la línea de batalla. Han conservado su integridad a Dios, han conservado su servicio, han continuado con una respuesta positiva de sí bajo cualquier eventualidad. Y quiero observar con usted en su compañía en esta mañana lo que ocurrió con los valientes de David en la Biblia. A estos valientes de David, cuando nos referimos a los valientes de David, hablamos del ejército de David, pero hablamos de hombres escogidos y hablamos de hombres que fueron probados por David. Y fueron probados en el transcurso de 13 años que la casa de Saúl, el primer rey de Israel, desechado por Dios, cuando la casa de Saúl tuvo confrontación con la casa de David, estos hombres fueron probados en su carácter, en sus principios, en su lealtad, en su fidelidad, en su compañerismo, en su percepción y revelación de la visión de Dios para David y para Israel. Ellos amaron la visión, ellos adoptaron el propósito, lo hicieron suyos y permanecieron. Yo quiero empezar hablando conforme al título: valientes que se quedan cuando otros se van. Ese es nuestro título: valientes que se quedan cuando otros se van. Y quiero, conforme a este título, definir primero lo que es valiente, lo que significa valentía. Valiente es uno que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles.
repito esta definición. Valiente es uno o una que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Eso es valentía. Valiente, escúcheme, valiente no es aquel o aquella que no siente miedo. Repito, valiente no es aquel o aquella que no siente miedo. Uno que se determina a avanzar aún por encima del miedo. El miedo es algo natural. La naturaleza humana siente miedo cuando estamos inseguros de que algo funcione o no. Nos visita el temor cuando hay situaciones que se salen de nuestras manos. Pero la fe implica eso, que abandones tu confianza en Dios cuando los asuntos se salen de tus manos. Y la vida de fe es eso, sentir que tú perdiste el control y que solo dependes de Dios. Eso es fe. Saber que Dios hará cuando tú y yo no podemos. Eso es fe. Pero fe te da certeza. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora escúcheme esto. En la Biblia se desafió a un hombre, se le demandó a un hombre ser valiente. A Josué Dios le dijo, apunte estas citas allí, Josué capítulo 1 versículos 6 y versículo 9. Josué capítulo 1 versículo 6, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra a los hijos de Israel. Y en Josué capítulo 1 versículo 9, Dios le dijo otra vez: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces fue una demanda para José el ser valiente, el ser valiente. Y al ejército de David se les denominó así, los valientes de David. Estos valientes de David surgieron de un grupo de 400 hombres, y para esto le llevo a la cita del primer libro de Samuel, capítulo 22. El origen de este ejército, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 3. La escritura dice que vino David y habitó en la cueva de Adulam, y estando allí vinieron sus padres y sus hermanos y se quedaron allí con él. Pero vinieron también 400 hombres que estaban endeudados, enlutados, en amargura de espíritu, y David fue hecho el jefe de ellos. Parece ser que estos hombres se habían rebelado contra el sistema. Algunos de ellos venían, bendito el Señor, de cansancio por causa de la clase de gobierno que se estableció en el reino de Saúl. Estos se habían rebelado al pago de tributo, por lo tanto estaban endeudados con la nación, con el sistema de gobierno, en deuda con tributos, y estaban amargados de espíritu. Y dice la escritura que David fue hecho jefe de ellos, y de estos 400 hombres Dios le dio a David un ejército poderoso. Y esto nos muestra que de la nada Dios saca cosas buenas. En medio del conflicto, si estás angustiado, desesperado, Dios va a levantarte a ti en medio del desafío como un valiente, como una valiente, para hacer a través de ti cosas muy, muy grandes. Alabado, alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Pero la Biblia establece un rango, escúcheme. Repito, la Biblia establece un rango con estos valientes de David. Era un ejército de unos 400 hombres que, de endeudados, abatidos y en amargura de espíritu, al ser tratados por Dios y al recibir la paternidad y al recibir, bendito el Señor, la instrucción del hombre de Dios,
que fue David, estos hombres fueron transformados. Entonces hay unos rangos. Primero los 400. Luego se mencionan 30. Y de los 30 se resaltan 3. Escuchen, se habla primero de los 400. De los 400 hubo 30 que sobresalieron. Y dice la escritura aquí, donde tomamos el texto base. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 11. Primer libro de Crónicas 11:11 dice: y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30. Entonces nota, 400, entre los 430 que sobresalieron, pero de los 30, 3 que fueron sobresalientes o destacados. Y dice, primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 12, nos habla de los 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 12, nuestro texto base dice: tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los tres valientes. Señores, a estos 3 valientes, algunos teólogos y eruditos bíblicos los han llamado los triaris de David. La historia nos cuenta acerca de los triaris. Y cuando Roma, que tuvo triari, los triaris eran soldados sanguinarios, osados. Con los triaris, Roma avanzó a territorios donde nunca pudo avanzar con otra clase de soldado, pues los triaris eran hombres dispuestos a pelear por el imperio en el caso de Roma. Los triaris eran hombres sin piedad, hombres que avanzaban sí o sí, hombres que siempre estaban dispuestos. A los triaris se les reservaba para batallas especiales en el caso de la historia romana. Cuando se mandaban a buscar a los triaris venían conscientes. Para ellos no había un salario. Roma como imperio no les pagaba. Pero con ellos había un trato, un pacto. Y el pacto era que donde los triaris incursionaran e hicieran estrago, ellos tomaban el botín. Y gran parte del botín era suyo. Esto hacía que los triaris avanzaran no solo por la extensión y la avanzada del imperio, en el caso de Roma, sino por la recompensa. Estos triaris estaban apartados, vivían juntos en una aldea que era exclusiva de ellos. Se dice que los triaris romanos eran hombres prósperos, pues gran parte del botín que ellos tomaban era suyo. Hablar de los triaris en el tiempo de Roma era hablar de una clase de soldados que no peleaban cualquier batalla. Era hablar de una clase de guerreros que no iban a cualquier campo, que no enfrentaban cualquier desafío, pues para estos guerreros se reservaban las mejores batallas. Pero sorpresa, señores, cuando vamos a la Biblia, encontramos que antes de que los emperadores romanos tuvieran sus triaris, David, como una locura de Dios, como una locura del Espíritu, también tuvo esta estrategia de levantar 400. De estos 400 sacar 30 que se destacaron por sus hazañas, se destacaron por su confianza en Dios, se destacaron en este caso por su lealtad al reino, por su fidelidad al rey. Y de esos 33, y estos 3 venían a ser como los triaris de David. Pero estos 3 destacados con principios, estos 3 con un corazón noble, estos 3 obedientes. Y yo quiero decirle en esta mañana que Dios está pensando en usted. Y si te habías preguntado por qué te ha tocado enfrentar desafíos, déjame decirte que así como los triaris no peleaban cualquier batalla, Dios ha reservado las batallas más fuertes para sus mejores soldados. Y si hoy estás peleando una batalla, que puede ser en la salud, que puede ser en lo que tiene que ver con tu relación conyugal, que puede ser una batalla familiar, o puede ser una batalla ministerial, Dios te va a sacar en victoria, porque Él quiso que fueras tú. Él te dio el privilegio de pelear tú esa batalla. Así que vas a salir en victoria, porque Dios ya peleó por ti y Dios te dio la victoria
Pues Pablo dijo, Romanos capítulo 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, el versículo 37. Ahora yo quiero mencionar los nombres de estos hombres, de estos tres valientes de los que estamos hablando, los que fueron la milla extra con David, en este episodio que hemos tomado esta mañana, y su pasaje paralelo, porque hay un pasaje paralelo a este. Primer libro de Crónicas capítulo 11, versículos 10 al 19 es el texto base que hemos tomado hoy. Pero este texto tiene un pasaje paralelo que nos relata lo mismo, y ese pasaje está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 23, el versículo 8 en adelante. Repito, el pasaje paralelo a este está en segundo libro de Samuel, el capítulo 23 y el versículo 8 en adelante. Y los dos pasajes nos muestran que la batalla entre Israel y los filisteos en el tiempo de David, se arreció la batalla. La Biblia dice dónde estaban. La Biblia dice que estaban en el valle de Repidín. Y Repidín tiene un significado. Repidín significa límite, el valle de los límites o campo de sangre. Campo de sangre, Repidín. Y allí estuvieron estos tres. Dice la escritura que el ejército huyó. Mire lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 13, dice: y este estuvo con David en Pas-damín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, huyendo el pueblo, Israel huyó, pero estos tres se quedaron. El pueblo huye, los soldados huyen, pero estos tres se quedaron con David. Y de esto quiero hablar en esta mañana, porque muchos en medio del desafío han sacado el cuerpo, han declinado en su servicio, han claudicado en sus propósitos. Algunos han desistido, bendito el Señor, de la visión que tenían, de ministerio, de servicio. Pero necesitamos hombres y mujeres que sean como estos tres, que sean valientes como los triaris de David, que avancen cuando otros se devuelven, que sigan respirando a nuestro lado. Los pastores, hombres, mujeres de Dios, necesitamos también líderes así, que miremos a nuestro lado, y cuando otros ya no se conectan, cuando otros ya han desistido, podamos mirar a nuestro lado y veamos gente que son como estos tres, al lado allí, sonrientes, dispuestos a avanzar, y Dios está pensando en usted para esto. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿quiénes eran estos tres? ¿Quiénes fueron estos valientes que se quedaron cuando otros se fueron? ¿Quiénes fueron estos valientes que no huyeron cuando otros huyeron aterrorizados y atemorizados ante los ruidos y ante los argumentos que los filisteos tenían? La Biblia nos dice los nombres, y es importante mencionar los nombres. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de Dios. Es importante mencionar los nombres, no tan solo por ubicarlos y saber cómo se llamaban, sino por el significado de los nombres de estos tres hombres. El primero de ellos fue Jasobeam, que también es conocido en la Biblia como Yoseb-Basebet. Yoseb-Basebet, en el pasaje paralelo, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, al que aquí se le llama Jasobeam, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, se le llama Yoseb-Basebet. Entonces estos tres hombres fueron: primero, Jasobeam; segundo, Eleazar; y tercero, Adino. Repito,
¿Quiénes eran estos tres valientes que se quedaron, que sobresalieron, que fueron diferentes, que amaron la visión y el propósito? Y cuando otros huyeron, desistieron, aterrorizados, ellos sencillamente le dijeron al rey: aquí estamos por el rey, por el reino, por la visión y por encima de todo, por el Dios de Israel. Estos tres valientes fueron Jasobeán, Eleazar y Adino. Jasobeán, Eleazar y Adino. Y estos nombres tienen un significado especial. Porque ¿qué significa Jasobeán? Que también fue conocido como Yosef Basebet. Este Jasobeán, su nombre significa el que hace volver al pueblo. Escúcheme, ¿qué significa el nombre de este primer valiente? Destacado con dos más, que hacía parte del grupo de tres valientes, los tres sobresalientes de David. La Biblia nos enseña y nos ubicamos también en el contexto etimológico. Y el nombre Jasobeán significa el que hace volver al pueblo. Pero Jasobeán también significa el que hace volver la esperanza. Escúcheme, Jasobeán, el primer valiente, el primero de los tres. Jasobeán significa el que hace volver al pueblo, pero también significa el que hace volver la esperanza. Repito el versículo que nos muestra que Israel huyó delante de los filisteos en Pasdamim. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 13. Primer libro de Crónicas 11:13 dice: este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, el pueblo huyó, pero este se quedó. Y no solo se quedó, sino que por su valentía, él hizo, después de la batalla, que los soldados que huyeron volvieran y se reincorporaran. Necesitamos hombres y mujeres así en este tiempo, para la visión de Dios, para la avanzada del reino, para el establecimiento de la iglesia, para la continuidad del propósito. Necesitamos hombres y mujeres que sean como este Jasobeán, que hagan volver al pueblo cuando ya habían desistido, cuando habían dejado de creer. Necesitamos hombres como este Jasobeán, que haga volver la esperanza. Cuando la gente llore, se levante, bendito el Señor, con la actitud de guerreros, con la esperanza puesta en Dios, con la confianza en Dios, para hacer volver la esperanza a los desesperanzados. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que lea conmigo, bendito el Señor. Lea conmigo segundo libro de Samuel. Vamos rápido, espero estarme haciendo entender. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Segundo libro de Samuel, dije que es el pasaje paralelo. Capítulo 23, versículo 8. Dice: estos son los hombres, los nombres de los valientes que tuvo David: Yosef Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Pero quiero que note que el que en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 en adelante, a él allá se le llama Jasobeán, acá se le llama Yosef Basebet, que tiene un significado también. Yosef Basebet significa el que no abandona, el que no abandona. Así que este Jasobeán, el primero de los tres, Jasobeán,
No solo fue el que hizo volver al pueblo después de que huyeron. No solo fue el que volvió la esperanza cuando ya no había esperanza, sino que este Jasobeam, el principal de los tres más valientes de David, nunca abandonó. Dios está buscando hombres así. Dios en medio del desafío busca mujeres así, que sean como Jasobeam o como José Basebet, que es el mismo hombre. Nunca abandonó, nunca dejó el barco, nunca abortó la visión, nunca desistió del propósito. Oh, la gloria de Dios está aquí. Alguien escriba allí: Dios me está hablando a mí, Dios me está hablando a mí. Escriba allí: yo soy como Jasobeam, yo soy como Jasobeam. Nunca abandono, nunca voy a abortar el propósito, nunca voy a perder la esperanza. Bendito el nombre del Señor. Pero el segundo de estos hombres fue Eleazar. Y abro un paréntesis aquí para aclarar algo. No confunda a este Eleazar de David con el sacerdote Eleazar. Bendito el nombre del Señor, porque aquel Eleazar era sacerdote, mas este era un guerrero destacado. Pero este Eleazar, dice la escritura, primer libro de Crónicas capítulo 11, no te olvides que este es nuestro texto base. Primer libro de Crónicas capítulo 11, el versículo 12. Primer libro de Crónicas capítulo 11, versículo 12 dice: tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los tres valientes. Se resalta que este Eleazar también hacía parte de los tres. ¿Qué significa el nombre Eleazar? Escuche, porque esto es importante. El nombre Eleazar significa Dios es mi ayuda, o Dios nos ha ayudado. Todo equipo necesita un Eleazar. Todo equipo, ya sea apostólico, evangelístico, profético, pastoral o de maestro. Toda iglesia necesita a los Eleazar, que no solo sean íntegros, que no solo sean esforzados, sino que sean hombres, que sean mujeres confiados en que Dios nos ha ayudado y Dios nos va a ayudar. Y estoy aquí en esta mañana para declararte que el mismo que te ayudó ayer te va a ayudar hoy, te ayudará mañana, aunque el desafío sea fuerte. Mi Dios estará contigo, nuestro Dios estará con nosotros y nos ayudará. Eleazar, Dios es mi ayuda, o Dios nos ha ayudado. Bendito el nombre del Señor. La escritura dice de este Eleazar, escúcheme, se resalta de él un episodio. Dice que estuvo con David en Pasdamim. Nota esto. Primer libro de Crónicas, ¿dónde estamos? Capítulo 11, versículo 13. Vamos a leer versículo 12, versículo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 12 y 13. Dice así: tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los tres valientes. Versículo 13. Este estuvo con David en Pasdamim. ¿Por qué se resalta aquí que Eleazar estuvo con David en Pasdamim? Algunos teólogos creen que David se quedó allí solo con este hombre en Pasdamim. Pero ¿qué significa Pasdamim? Pasdamim en la Biblia es el mismo Efes-Damim que se menciona después en otros pasajes. Pasdamim es el mismo Efes-Damim. Y Pasdamim significa límite. O sea que este Eleazar estuvo con David hasta el límite. Cuando ya se siente que no puedes dar más. Cuando tú dices ya esto es lo último. Allí estuvo Eleazar, hombro a hombro, sonriente cada vez que David miraba a su lado. Allí estaba este fiel hombre llamado Eleazar.
estuvo en Pas-damín, que significa límite, pero Pas-damín también significa campo de sangre. Los hombres que son como Eleazar son los que están dispuestos no solo a entregar de sus fuerzas, son mujeres que estarán dispuestas no solo a entregar de su talento, sino, si es posible, a dar su propia vida por causa del reino de Dios. Allí estuvo este Eleazar en el campo de sangre, en la batalla contra los filisteos. Allí estuvo hasta el límite. Cuando estamos llegando al punto de inflexión, cuando o se sostiene o se quiebra, hasta el límite. Hay personas que se devuelven a comienzo, otros se devuelven a mitad de camino, pero hay valientes que llegan hasta el límite, y Dios está hablando con usted, porque usted es de esos y de esas valientes de Dios. Alguien escriba allí: Dios me está hablando a mí. Vamos, escriba. Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Pero el tercero de estos tres valientes era Adino. Y para ver a Adino, quiero invitarle al pasaje paralelo que mencioné a comienzo, que es segundo libro de Samuel, capítulo 23, y observamos el versículo 8. Segundo libro de Samuel, nuestro pasaje paralelo, el texto o el relato escritural que nos habla de lo mismo. Eso es un pasaje paralelo. Entonces, el pasaje paralelo es segundo libro de Samuel, capítulo 23, el versículo 8. Libro segundo de Samuel. Bendito el nombre del Señor. Libro segundo de Samuel, capítulo 23, el versículo 8 dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Yoseb-Basebet, ya sabemos que era el mismo Jazobeán, el Tacmonita, principal de los capitanes. Punto y coma, y luego dice: este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Este tercero, llamado Adino, del cual casi no se habla, fue un valiente. La escritura resalta que un solo hombre se enfrentó, bendito el Señor, a 800 y los venció. O sea, este hombre sacó fuerzas de debilidad y le creyó a Dios, que Dios es Dios con muchos, pero Dios es Dios también con pocos. Que Dios es Dios ante muchos, pero Dios sigue siendo Dios ante pocos. Sean pocos o sean muchos tus desafíos, Adino nos enseña que el Dios que salva contra uno, también salva contra 800 o contra miles. El Salmo capítulo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Alabado el nombre del Señor. No déjeme decirle antes de mostrarle las características de los valientes, déjeme mostrarle por qué peleaban estos hombres, cuál era su motivación. Básicamente peleaban por 4 cosas. Básicamente estos valientes peleaban por 4 cosas. Primero, peleaban por Dios y su propósito. Repita conmigo: estos valientes pelearon por Dios y por el propósito de Dios cumplido en su tierra, en su tiempo. Primera razón, primer gran motivo, primera motivación de su valentía: ellos pelearon por Dios y por su propósito, el propósito de Dios. Segundo gran motivo por el cual estos valientes pelearon por el reino y pelearon por la seguridad de Israel. Por el reino y por la seguridad de Israel. Las batallas de estos valientes fortalecieron el reino de David.
Necesitamos valientes en este tiempo que peleen por el establecimiento del reino. Y en el buen sentido de la expresión pelear, no serán batallas literales, físicas, son batallas espirituales. Pablo dijo, 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces dijo Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Entonces pelearon por Dios y por su propósito. Pelearon por el reino y por el fortalecimiento del reino. Tercero, pelearon por su pueblo. Pelearon por su pueblo. Y cuarto, pelearon por los recursos de su pueblo. Estos hombres pelearon por cosas pequeñas como si fueran grandes, porque los valientes no son aquellos, no son solo aquellos que pelean por cosas grandes, porque ya ven que son grandes. Valientes son los que pelean batallas espirituales, batallas de fe, por cosas que ahora son pequeñas, creyendo que llegarán a ser muy grandes. Vaya conmigo al pasaje paralelo. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Nota esto, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Bendito el Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. En el primer libro de Crónicas, capítulo 11, dice que ellos defendieron un pequeño campo de cebada, una parcela de cebada. Pero acá nos dice cómo era esa parcela, si era grande o era pequeña. Y aunque acá se dice que era un campo de lentejas, aquí sí se nos especifica que el campo era pequeño, pero lo defendieron como si fuera grande. ¿Cómo aclarar el conflicto que podría generársele a algunos? ¿Era cebada o era lenteja? Es muy probable, dicen los estudiosos de la palabra de Dios, que en un pequeño campo hubiera dos cultivos, uno de cebada y uno de lenteja. Pero entonces dice así la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Versículo 10, dice así: este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Ay, Padre eterno, aquel día el Señor dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Note lo que yo le decía hace un momento, que Jasobeán significa el que hace volver al pueblo. Después que Israel había huido, cuando ve a los tres valientes defendiendo cosas pequeñas, porque eran recursos del pueblo, de su pueblo, de Israel como nación. Ellos defendían estos pequeños recursos como si fueran grandes. Valientes no son los que defienden lo que ya es grande porque ya es grande. Valientes son los que defienden lo pequeño con la esperanza y con la fe de que lo que hoy es pequeño, mañana llegará a ser muy grande. Vamos, escriba allí, escriba: lo que hoy es pequeño en Dios, lo voy a defender como si ya fuera grande. Escríbalo, por favor. Lo que hoy es pequeño en Dios, lo voy a defender hoy, cuando es pequeño, creyendo que mañana será muy grande. Entonces dice, aquel día el Señor, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 10, la segunda parte: aquel día el Señor dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño, nota esto, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11.
donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 13, dice que era una parcela de cebada. Pero acá nos aclara que era un pequeño campo de lentejas. Podía ser que en un solo campo arado pequeño hubiera los dos cultivos, uno de cebada, uno de lenteja. Pero estos valientes defendieron este pequeño campo con la misma fe, con la misma valentía, con el mismo coraje con el que se defiende algo grande. Bendito, bendito el nombre del Señor. Con esto quiero terminar, porque la gloria del Señor está aquí. Y si Dios le está hablando a usted, escriba allí: yo puedo sentir la gloria de Dios. Escriba esto: la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está en mi casa. La palabra de Dios hoy ha desatado una gloria especial. Escríbalo, 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 escríbalo. La palabra de Dios hoy ha desatado una gloria especial. Una gloria especial. Una gloria especial. Una gloria especial. Se ha desatado por la palabra. Bendito el nombre del Señor. Volumen. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Bendito el nombre del Señor. Características de los valientes. Características. Vamos a mirar unas características basadas en estos valientes de David, resaltando a tres que se quedaron cuando todos huyeron. Características de los valientes. Según esta escritura, los valientes son los que viven y operan en la gracia de Dios. Repito, valientes son los que viven y operan en la gracia de Dios. ¿Sabe qué significa el nombre Adino? Adino, el nombre del tercero entre los tres valientes más destacados de David. Adino significa lleno de gracia o adornado con gracia. Este Adino, lea conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Adino. Dice así: estos son los nombres de los valientes que David tuvo. Yosef Baseber el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Este Adino, el nombre Adino significa lleno de gracia o adornado con gracia. De estos hombres se podría decir: wow, eran descorazonados, eran hombres sin espíritu, eran hombres agresivos. Pero vemos que ellos operaron por el reino en medio de una dispensación de ley. Operaron en gracia. Wow, bendito el nombre del Señor. Entonces los valientes viven y operan en la gracia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, y esto me llama la atención. Pablo le dijo a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 1. Escribe esa cita allí, por favor, para que quede en esta transmisión. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo motivando a Timoteo a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Segunda característica de los valientes. Los valientes combinan carácter con habilidad. Repito, combinan carácter con habilidad. Con habilidad. Hay personas que solo operan en las habilidades. Habilidades que pueden ser
dones del Espíritu, ministerio. Pero la gente que ha sido procesada por Dios, los que han estado en proceso frente a frente con Dios, combinan carácter con habilidad. Y estos valientes eran así. Ellos no fueron destacados solo por sus habilidades para la guerra. Ellos fueron destacados porque tenían carácter. Señor, señora, los valientes de este tiempo no serán solo aquellos que operan o que quieren operar solo en su habilidad. O sea, tú cantas porque cantas y tocas porque tocas y quieres moverte en el escenario solo con tu habilidad, pero no piensas en tu carácter. Te tengo una noticia tal vez no grata, y es que Dios no opera así. Dios quiere llevarte a combinar en tu vida carácter con habilidad, porque entonces serás una bendición. Y una de las cosas que Dios está haciendo es limpiar plataformas. Dios está limpiando altares. Gente que durante mucho tiempo, wow, y esto lo digo con temor y temblor, durante mucho tiempo funcionaron por su habilidad, pero no tenían carácter. Los valientes de David combinaron siempre carácter con habilidad. Nota esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Los mismos valientes de David, el ejército de David. Porque en su Biblia allí, primer libro de Crónicas, capítulo 12, tiene un título: el ejército de David. Estamos hablando de los mismos hombres. Ahora, primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. No te me canses, ya vamos a terminar. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8 dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes. Nos está hablando ahorita de su habilidad. Muy valientes para pelear, habilidad. Diestros con escudos y pavés, habilidad para la guerra. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas, habilidad. Pero nota que aquí se resalta que los rostros de estos hombres eran como rostros de león. Te recuerdo que en la Biblia el león de la tribu de Judá es Jesucristo. Quiere decir que estos hombres en su mismo rostro, en su estilo de vida, reflejaban el carácter de Cristo. Y eso implica combinar carácter con habilidad. Mucha gente ha estado funcionando solo en su habilidad. Son buenos predicadores, entonces quieren devorarse al mundo solo predicando, pero no piensan en la formación del carácter de Cristo en ellos. Los valientes de David combinaron carácter con habilidad. Oh, la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Tercera característica de los valientes. Sonría por favor y diga: Dios me sigue hablando a mí. Dios me sigue hablando a mí. Tercera característica de los valientes. Los valientes reconocen el favor de Dios. Pastor, repita como dice que dijo. Sí, los valientes reconocen el favor de Dios. O sea, no definen victorias como el resultado de su habilidad y su fuerza. No, los valientes en Dios reconocen que sus victorias es porque Dios nos ha favorecido, porque has visto el favor de Dios en tu casa, porque el favor de Dios se ha manifestado en tu ministerio. Por eso estás aquí, has permanecido. Todo valiente en Dios reconoce el favor de Dios. Nota esto, léelo conmigo. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 14 dice: se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 14. Y vencieron a los filisteos, porque el Señor los favoreció con una gran victoria. Nota que aquí se resalta entre tantos valientes que la victoria allí ante el pequeño campo de cebadas con lentejas,
La victoria se debió a que Dios les dio su favor. Tus victorias no se deben ni siquiera a tus contactos. No es tan solo por tu capacidad intelectual. No es porque hiciste la llamada clave. No. Tus victorias, nuestras victorias, se deben a que hemos tenido el favor del Dios del cielo, del Padre eterno. Y la Biblia rapidito nos habla de favor. Apunte estas citas, por favor. Salmos capítulo 5, versículo 12. Salmos 5, 12 nos habla del favor de Dios. Salmos capítulo 30, versículo 5. Dice: por un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Salmos 30, verso 5. Cuarta característica de los valientes. Cuarta característica. Los valientes en Dios se involucran y apoyan la visión y el propósito de Dios, aún a riesgo de sus vidas. Repito esta cuarta característica de los valientes en Dios. Se involucran y apoyan la visión, oh Padre del cielo, y el propósito de Dios, aún a riesgo de sus vidas. Este hombre Eleazar se quedó con David, solos él y David, aun cuando el campamento, la guarnición de los filisteos estaba muy cerca. Dice la Biblia, primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 13. Le repito, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Regáleme 5 minutos más y habré terminado. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 13 dice: este estuvo con David en Pasdamín. Le dije que el nombre Pasdamín, el nombre de aquel paraje, significa límite o significa campo de sangre. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela cuando todos huyeron. O sea, esto nos soporta la cuarta característica. Los valientes se involucran y apoyan la visión y el propósito de Dios, aun a riesgo de sus vidas. En Pasdamín había más posibilidad desde el punto de vista humano y desde la lógica militar. Había más posibilidad de morir que de vivir. Pero los valientes en Dios son así. Si vivo, vivo por Dios. Y si muero, muero para Dios. Se involucran, señores. Necesitamos gente que se involucre. Necesitamos gente que se involucre. Que se involucre. Cuando usted no está involucrado, déjeme decirlo así, el que no está involucrado se vuelve un crítico de lo que otros están haciendo. Y como usted no está involucrado, entonces usted critica al que canta, critica al que preside o coordina los cultos, critica al que predica, criticas al que visita, criticas al que está discipulando, criticas al que está en la escuela, porque como no estás involucrado en nada, tú no te sientes parte de nada, se te facilita criticar todo aquello de lo cual no haces parte. Oh, la gloria del Señor está aquí. Involúcrate, involúcrate, involúcrate. Quinta característica. Los valientes aman y defienden lo pequeño, creyendo que llegará a ser grande. La quinta característica es: los valientes defienden lo pequeño, creyendo que llegará a ser grande. No tiene sentido defender y aferrarnos a lo que ya es grande, porque ya lo estamos viendo grande. Pero estos valientes pelearon por pequeñas cosas en el proceso de fortalecimiento del reino de David, porque ellos creían que peleando en ese momento por cosas pequeñas, el reino se fortalecería y lo pequeño llegaría a ser grande. Involúcrate ahora en una visión pequeña, para una iglesia que todavía es pequeña, pero que en el propósito y en el corazón del Padre eterno llegará a ser muy grande. Dios le está hablando a alguien. Vamos, escriba allí, mi amigo, mi hermano: Dios me sigue hablando a mí. Dios me sigue hablando a mí.
Job capítulo 8 versículo 7, hablando de cosas pequeñas que llegarán a ser grandes. Job capítulo 8 versículo 7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cosas pequeñas hoy, defiéndelas, cuídalas, ámalas. No menosprecies las pequeñeces de Dios, porque lo que hoy es pequeño, en el propósito de menos a más, de lo pequeño a lo grande y de lo bueno a lo excelente, lo que hoy cuidas, valoras y defiendes, cuando es pequeño, mañana llegará a ser grande. Sexta y última característica de los valientes. Sexta y última característica: los valientes aman y viven por la palabra de Dios. Repito esto, es la sexta y última característica. Los valientes en Dios aman y viven por la palabra de Dios. ¿Quién pudiera decir que estos, que pareciera que fueran, bendito el Señor, descorazonados, eran hombres amantes de la palabra y hacían conforme a lo que Dios había dicho para David? Nota esto: ellos, con todo y ser valientes y haber matado a muchos soldados enemigos, estos hombres amaban la palabra y vivían por el dicho de Dios. Nota esto. Con esto estamos terminando. Primer libro de Crónicas capítulo 11 versículo 10. Primer libro de Crónicas 11:10 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor. Conforme a la palabra del Señor. O sea, pelearon junto a David, defendieron el reino de David, fortalecieron el reino, porque Dios había dado una palabra sobre David y ellos la conocían. Los valientes, señores, no negocian sus principios, no se venden al mejor postor. Los valientes aman y viven por lo que dice la palabra de Dios, por el dicho de Dios. Necesitamos valientes así. Valientes a cuya mano la espada se quede pegada. Aquí da el testimonio de que sobre este hombre Adoni o Adino, la espada se le pegó a la mano de tanto apretarla. Pero una espada pegada en la mano es una tipología de un hombre que tiene la palabra de Dios a su diestra. ¿Por qué? Porque la Biblia es comparada con una espada. Hebreos capítulo 4 versículo 12. La gloria del Señor está aquí. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Pero Pablo también dijo a los efesios, hablando de la palabra de Dios como una espada. Pablo dijo a los Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 17. Pablo dijo: y sobre todo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que este valiente, con una espada pegada a la mano. Es más, hay documentos extrabíblicos, escúcheme, documentos históricos extrabíblicos que dicen que este hombre estuvo buen tiempo sin poder abrir la mano para despegar la espada. Parece que las coyunturas, los músculos del brazo se contrajeron y su mano se quedó como acalambrada, pegada a la cacha de la espada. Dicen algunos en tono jocoso que él se sentaba a la mesa para comer con la zurda, porque en su mano derecha tenía la espada pegada. Iba al baño, iba con la espada pegada. Esto nos habla de un hombre, de una mujer que toma la palabra de Dios y no la suelta. Valientes que se quedan cuando otros se van. Oro por ti esta mañana.
Levanta tus manos allí donde estás. Sé que Dios te habló. Padre del cielo, oro por todos y cada uno de los que han oído esta palabra hoy, los que han recibido la palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendigo sus vidas, bendigo sus ministerios, bendigo no solo a los varones, bendigo a las mujeres, creyendo, Dios, que levantas un ejército de hombres y mujeres, un ejército poderoso, hombres que te amen, hombres valientes, mujeres valientes, que te amen y te honren. Oro por los que están siendo levantados, Señor, que sean levantados con carácter y habilidades, con carácter y habilidades, que tu gloria se manifieste sobre ellos, que el poder del Espíritu sea sobre ellos, que la iglesia en este tiempo, Señor, abra sus ojos y se prepare para hacer lo que tú esperas que sean. Gracias porque en su tiempo usaste a Jasobeán, a Eleazar y a Adino, pero en este tiempo usarás a tus hijos, usarás a tus hijas para este tiempo, investidos con poder. Levanta tus manos, Dios te está hablando a ti. Investido con poder, investida con poder del Espíritu para hacer grandes cosas en Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga que nos ha acompañado en esta transmisión, amigos, usted que no iba a una iglesia evangélica, usted que no se declaraba como un cristiano, necesitas de Dios, necesitas la vida de Dios en ti, necesitas comenzar este proceso de ser valiente en las manos de Dios. Para ello, el primer paso es reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Te invito para que repitas esta oración. Hoy es el día, no lo postergues, no lo aplaces más. Hoy necesitas a Jesús. Repite conmigo esta oración. Allí donde estás, repite conmigo. Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que te necesito. Jesús, hoy abro mi corazón, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Señor, hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con el sello del Espíritu Santo, que es las arras, la garantía de que si tú vienes por tu iglesia, me iré contigo. Y si me fuera de aquí, me iré contigo, Señor. Hoy te pido, hazme una nueva criatura. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hoy invitaste a Jesucristo a tu corazón, si hoy lo invitaste a Jesucristo a tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, te doy 3 consejos que siempre hemos estado dando. 3 consejos. Número 1, siga conectado, conectada con nosotros. Necesitas la palabra y hasta que volvamos a los templos, Dios te la va a dar por aquí. Segundo consejo, comienza a orar. Ora, habla con Dios, porque orar es hablar con Dios. Tercer consejo, comienza a leer la Biblia. Te recomiendo el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, cualquiera de los 4, pero lea la Biblia. Mis amados, ha sido para mí un honor inmenso estar con ustedes. Creo que por la palabra Dios ha hecho algo en nuestros corazones. Recuerde, esta es la Iglesia Filadelfia, proyección del reino, y este es su amigo y servidor, el pastor Giovanni Vergara. Quiero invitarlos para que sigamos orando por Colombia, por las regiones de nuestro país. Oremos por las familias colombianas y oremos para que Dios en su misericordia y en su gracia tome el control en medio del desafío que esta pandemia impone. Dios es nuestro médico, es nuestro guardador. Oremos por nuestra ciudad, por el municipio de Tierra Alta. Les amo. Quiero que venga por acá, por favor, mi esposa, para que ella esté en cortos minutos despidiéndose. Bendigo a todos los que han estado conectados con nosotros, a mi amada familia, y muy especialmente, antes que se me olvide, bendigo a los padres. Señores, no se hace tanto boom, no se hace tanta reverberancia
para el día o el mes del Padre. Pero hoy yo me regalé esta chaquetica, me la regalé. Llevaba un año guardadita allí y me la quise estrenar hoy. Me regalé. Bueno, mi familia también ya me regaló. Mi amada esposa ya me hizo un regalo. Mis hijos ya me hicieron un detalle. No los veo como pequeños, son detalles grandes en medio de estos desafíos. Y si a usted todavía no le han hecho un regalo material, el mejor regalo es la vida que Dios te ha dado. Venga por acá, por favor, esposa. Les amo en el amor de Jesús. Mi esposa con ustedes. Bendiciones. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra la que Dios hoy ha colocado en nuestro corazón. Continuemos como una iglesia valiente haciendo la obra de Dios en medio del desafío. Amén. Y bueno, yo también me sumo a felicitar con mucho amor a todos los papitos que nos acompañan en esta transmisión, especialmente a los papitos de la iglesia Filadelfia Proyección del Reino. Bendecimos sus vidas, que el Señor en este día sea rodeándolos con su amor, con su paz, y que cada uno de sus familias puedan disfrutar este día con ustedes, aunque no haya un regalo material, la unidad y el amor entre todos ustedes. Entonces, para nosotros es un placer poder acercarnos a ustedes por medio de esta transmisión y bendecir sus vidas. Bendigo a mi padre, Montelíbano, ya lo llamé, ya hablé con él, ya también felicitamos al pastor Giovanni, desde ya días nos adelantamos a hacer regalos. Y bueno, gloria al Señor. Vamos a despedir este tiempo orando a Dios por nuestra nación. Y gracias por estar allí, por ser paciente, por estar conectado, por no irse, por compartir el enlace de esta transmisión. Mil gracias. Bendecimos a Dios por este tiempo y bendecimos sus vidas. Padre, Dios bueno que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que hoy fue expuesta. Señor, ayúdanos como iglesia a permanecer valientes en estos tiempos de desafío, Señor. A poder ser, Señor, un equipo junto con nuestros pastores, con nuestros líderes, Señor, y continuar con tu obra, con el avance de tu reino, Padre. También queremos colocar en esta mañana, Señor, nuestra nación, Colombia, una vez más delante de ti, pidiéndote, Señor, en tu amor y en tu misericordia, que tengas el control, Señor, de Colombia. Que tú guardes, Señor amado, este país, que guardes a cada colombiano y colombiana, Señor, que aún está limpia, que no ha sido afectada por el virus. Guárdala, Señor, cúbrela con tu sangre preciosa. Y aquellos que ya han sido contagiados, Señor, que están en cama, que se encuentran enfermos con este virus, te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de sanidad sobre ellos, tu mano de poder sanando, Señor, sus cuerpos, levantándolos, Padre, de esos lugares donde se encuentran, Dios mío, en el nombre de Jesús. También oramos por aquellas familias que han perdido en este tiempo, Señor, sus seres queridos por causa de la pandemia, para que tú les consueles y les fortalezcas en este tiempo. Pero queremos pedirte especialmente que traigas conciencia al corazón y a la mente de cada colombiano, Señor, de cada colombiana, para cuidarse, Señor amado, para tener responsabilidad y cuidar no solamente sus vidas, sino de las personas que viven con ellos, que les rodean, papá, en el nombre de Jesús. Levantamos especialmente nuestro departamento y cada municipio. Te pedimos que tomes control, que guarde, Señor, a Córdoba, en el nombre de Jesús, y que los casos de contagio cada día sean menores, Señor. Quítale velocidad al virus, Señor, quítale poder, quítale autoridad, Señor, cancélalo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor amado, Padre, tú nos puedas ayudar a soportarlo, a tener la paciencia para soportarlo, Señor. Y que tenga, Señor, un final pronto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Bendecimos la vida de cada persona que ha estado conectada. Te pedimos que esta semana que ya inicia con el día de hoy sea una semana de victoria. Declaramos puertas abiertas para sus vidas, para sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús, que esté enfermo, tú sánale, levántale, restáurale.
En el nombre de Jesús, todo conflicto que haya en casa, Señor, que tu paz sea allí, Señor, haciendo efecto, trayendo armonía, Señor, trayendo diálogo, trayendo, Señor amado, perdón en medio de cada hogar donde haya conflictos. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta mañana, Padre. Colocamos este día en tus manos y todo lo que vamos a realizar en el día de hoy. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estaremos viendo en nuestra próxima transmisión el día de mañana a las 6 de la tarde, miércoles 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde, domingo, sábado 7:30 los jóvenes y domingo 8 de la mañana. Recuerde, esta es la iglesia Filadelfia, Proyección del Reino en Tierra Alta. Dios le bendiga, nos vemos.